quiero animar a cada uno, sumérgete en la vida de abundancia. Hay una vida de abundancia que es en el río de Dios y tú puedes sumergirte y conocer esta vida. Quiero tomar un momento nada más para jactarme, no de mí mismo, pero de una empresa mexicana que me dejó con la boca abierta en estos días. Liz y yo pasamos a Liverpool y yo estaba charlando, compramos unas cosas para la iglesia que estaban en ganga, y yo estaba charlando con una empleada y me comenzó a decir, yo sé que Liverpool es una empresa mexicana, por lo menos comenzó en México, no sé, muchas veces las empresas son internacionales, pero es una empresa que nació aquí en México, y yo me quedé con la boca abierta mientras ella me contaba de la justicia con la cual Liverpool ha tratado a sus empleados durante esta pandemia. Saben que nosotros sabemos que aquí en Tlaxcala se cerraron por unos meses. Nadie faltó ni un pago. Todos sus beneficios normales Liverpool cubrió. Y la razón que me dio, ellos no me están pagando para hablar de esto, pero me dio tanto gusto que una empresa mexicana, muy lejos de transar, como muchos hacen, hicieron justicia para sus empleados. Sí, hicieron justicia. Piensen en esto antes de ir a comprar con una empresa que no es mexicana. Piensen muy bien que tenemos la dicha de tener cerca una empresa mexicana que trata a sus empleados con dignidad, y ese puede influir en dónde gastamos nuestro dinero. Amén. Bien, una vez más, pues no trabajo para Liverpool, pero sí me hicieron cliente este día. Yo les dije, hoy me hiciste cliente y voy a comprar porque esto sí me gusta. Porque precisamente quiero hablar con ustedes hoy. La clave de prosperidad bíblica es hacer justicia, no es hacer trampa, no es hacer tranza. No es hacer algo, es hacer justicia. Esa es una manera de ser bendecido por Dios. A mí me habló de una gran administración, de una gran visión, de una empresa, y a mí me dio mucho gusto. Pero antes de entrar en la clave, quiero leerles o decirles cómo vamos con la lona. ¿Cuánto necesitamos para la lona? 160,000. Cuando tuvimos 60, yo dije si 10 personas dieran 10,000, y reté a 10 personas, podríamos salir. Creo que ya llevamos como 5 personas que hemos dado 10,000, y ya no necesitamos otros 5, solo necesitamos unos 3, porque hoy tenemos 131,168.50. ¿Podemos dar gracias a Dios? Amén. Con 3 que están aquí que dan 10,000 ya lo hicimos. Claro, siempre sigo diciéndoles que no vayan a dejar todo el trabajo en unos pocos que Dios ha bendecido, pero y no lo hemos hecho. Por eso no hemos tenido 10 personas y estamos casi a la meta, pero pues cuando tengamos otros 30, pongámosla, y no antes, pongamos la lona y después vamos a ver por las sillas. Les quiero animar que sigan participando en esto de la lona. No sé si ustedes se dan cuenta cómo está mi micrófono. Yo no veo a nadie en audio, no sé. Ok, pues mi micrófono me está haciendo por el viento. Ay, bueno, yo esto sí no puedo parar. Mi fe no alcanza esto todavía, pero bien. En Isaías capítulo 3, versículos 9 a 11, la Biblia dice esto acerca de la justicia. Dios está molesto con su pueblo porque, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Se han molestado con sus hijos? Claro, si no son robots, de vez en cuando nos causan molestia porque hacen cosas que no deben de hacer. Y los hijos de Dios hacemos cosas que no debemos hacer. Y en este caso, pues andaban un poco chueco el pueblo de Dios, y Él les va a reprender. Quiero que vean lo que Él dice. Él dice, su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado. Ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos, porque causan su propia desgracia.
díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Amén. Entonces, esa es la perspectiva de nuestro Padre en cuanto a la justicia y en cuanto a la tranza. El texto nos dice que hay gente injusta, que no les da vergüenza sus hechos. Una poquita de vergüenza todos necesitamos, porque ¿quién quiere ser un sinvergüenza, sí o no? Pero hay gente sin vergüenza. El pueblo de Dios era sin vergüenza. No les daba vergüenza. Ni siquiera trataban de tapar sus tranzas. Estaban orgullosos. Sí, yo soy el más tramposo, por eso tengo más dinero que tú. Sin vergüenzas, ¿verdad? Y Dios les llama la atención. Pero al fin de cuentas que les va a ir mal. Y causarán su propia desgracia. Porque hay una ley eterna y universal que dice: de Dios nadie se burla, porque lo que uno siembra también cosechará. No hay manera de evitarlo. Entonces, pues hasta el día de hoy hay gente injusta y no tiene vergüenza. Roban hasta su pastor, roban hasta su hermano, roban hasta su madre si tiene. ¿Sí? Y roban hasta quien sea. ¿Sí? Y no tienen vergüenza. Y a veces andan diciendo que son cristianos. Dios dice, bueno, ellos van a causar su propia desgracia y les va a ir mal. Pero ahí van las buenas. También nos dice que el justo, ¿cuántos son justos? Amén. Somos justos en Jesús, pero también tienes que asegurar que tu comportamiento logre llegar a tu llamado de justo. Nosotros tenemos que hacer justicia. Ya somos justos en Jesús. Pero a veces algunos que son justos en Jesús no practican justicia como debe ser un justo. Entonces no debe haber una incongruencia entre lo que somos y cómo nos actuamos. Los dos deben de ir al par. Entonces el justo debe saber que le irá bien, Dios dice, y que gozará del fruto de sus propias acciones, por la misma ley. Si tú siembras justicia, vas a cosechar buenas cosas de justicia. Pero si siembras injusticia, no importa quién sea, el pastor, el recién bautizado, si sembramos injusticia, vamos a cosechar lo mismo. Y siempre la cosecha es más que la siembra. Siempre cosechamos multiplicado lo que sembremos. Por eso yo les animo que hoy practiquemos la justicia y que siempre hagamos las cosas bien. Y cuando diezmamos y ofrendamos, lo que vamos a hacer ahorita, cumplimos con un acto de justicia. Es justo que los hijos de Dios regresan al Señor lo que es suyo. Es injusto que los hijos de Dios roben de su Padre Celestial. Es justo que los hijos de Dios ofrezcan al Señor, además del diezmo, ofrendas voluntarias, porque Él es el Rey de la Gloria. Pero es injusto que le tratemos como si fuera Él un mendigo. ¿Me explico? Entonces hoy vamos a practicar justicia, honrando a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Quiero comentarles, algunos de los ministros han estado orando por mí. Yo he sentido el poder de la oración el último mes, les quiero decir. El día 31 de agosto comencé un ayuno junto con mi hijo Joseph, con la meta de cumplir el ayuno de Jesús. El ayuno de Jesús es un ayuno de 40 días de solo agua. Lo hice el año pasado y sentí en mi corazón que tenía que hacerlo a través de este año. Pero en el 28º día de nuestro ayuno, el domingo pasado precisamente, comencé a tener un dolor aquí en mi quijada. Yo pensé que dormí mal con mi mano bajo mi cara o algo así, pero por el 30º día del ayuno ya no pude soportar el dolor. Con el lado izquierdo de mi cara inflama con infección
Y entonces, pues, en el 31º día del ayuno tomé la Santa Cena con mi esposa, decidí entregar el ayuno. Y siempre cuando hago un ayuno, la última cosa que como es la Santa Cena y la primera cosa que como es la Santa Cena. Y cuando no estoy ayunando, tomo la Santa Cena todos los días. Es la razón que yo no he estado dando la Santa Cena, he estado en ayuno por como 30 días, pero... y Liz y yo nos sentamos en la mesa, ya estaba Joe no tomó nada porque todavía está en ayuno. Y tomamos la Santa Cena para entregar mi ayuno, y en este momento, mientras nosotros estamos tomando la Santa Cena, y en algún momento que no supimos cuándo, de repente Liz me mira, estaba a mi lado, me dice, tu cara ya bajó. Y la inflamación bajó por lo menos la mitad, milagrosamente, instantáneamente, por comer el cuerpo y tomar la sangre de Cristo. Podemos darle gloria. Bajó así la mitad. Un amigo mío de unos 20 años que es médico en Puebla vino el mismo día para atenderme, y les quiero decir que gracias a Dios estoy recuperando. En los 37 años que llevo ayunando, llevo 37 años ayunando, no todos los días, por supuesto, de diferentes formas. Es la primera vez que recuerdo enfermándome de tal forma que no pude terminar mi meta. Es la primera vez, imagínense, en 37 años de hacer ayunos, porque yo comencé a ayunar luego de recibir a Cristo. El ayuno no es para los maduros, el ayuno es para los hambrientos. Entonces, hambrientos para Dios. Si no puedes perder una comida para Dios, la verdad todavía no le conoces muy bien. Entonces, el ayuno es para los hambrientos, es para los desesperados, es para la gente que quiere ver más de Dios en su vida. Y pues llevo 37 años ayunando de diferentes formas, pero nunca paré por una enfermedad, nunca me dio una enfermedad en el ayuno. Y yo estaba reflexionando, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Porque la verdad es que me sacó lágrimas cuando tuve que llegar a la decisión de entregarme a ayuno. No me gusta darme por vencido. Y especialmente cuando gente está orando por mí, y me sentí fracasado y lloré un poquito con mi esposa y mi hijo, y pues ni modo, ya no aguantaba el dolor, tenía que tomar medicamentos, mi estómago no soportaba, bla 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 bla. Y yo estaba reflexionando, ¿qué pasó? Y me vino a la mente una clave importante. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es todo lo que tiene que ver, porque yo sé que muchas veces, siempre cuando nos pasa una desgracia o algo que no esperábamos, buscamos una razón. Y muchas veces la razón que sacamos es equivocada. Yo entiendo este principio. Pero vino a mi mente, no obstante, vino a mi mente esto. Es que olvidé orar antes de mi ayuno. ¿Cómo? Por años, cuando yo voy a salir a hacer un ayuno importante o algo, yo oro y le digo, Señor, protege mi ayuno. Señor, no permitas que algo pase y yo tengo que ser distraído y sacado del ayuno. Y me di cuenta, híjole, imagínense, un ayuno de 40 días y olvidé orar. Olvidé orar por el ayuno, y esto para mí ha sido una buena lección. Créeme que la próxima vez que voy a entrar en un ayuno no voy a olvidar. Tengo que orar y pedir a Dios que me mande ángeles, que me proteja, que nada vaya a pasar en la congre o en la familia o en mi cuerpo. Jamás había pensado que iba a enfermar, para que no puedo terminar lo que Dios quiere que yo haga. Ahora bien, no sé si soy la única persona aquí que pensó en medio de un problema inesperado, ¿por qué no oré antes? ¿Alguien más ha pensado en eso? ¿Les ha pasado algo y se dieron cuenta? Es que Dios mío, es que no oré. Sales de viaje, te va mal y te das cuenta, ni oré antes de salir de la casa.
Sales para hacer algo en el día, se descompone el carro, te va mal y te das cuenta es que no oré en la mañana. Muchas veces nosotros que ya somos hijos de Dios con un poco de sazón, nos damos cuenta que cuando olvidamos o simplemente no tomemos la molestia de orar, a veces las cosas no nos van como bien, exactamente como debe de ser. Las cosas deben de ir, nos deben de ir bien, sí. Y hoy vamos a hablar de la oración y quiero que contemplemos cuán importante es la oración. Y créeme, aunque yo llevo 37 años orando, ha sido una lucha mayor en mi vida. Siempre he orado y oro todo el tiempo, pero a veces yo miro a una persona que realmente sabe orar y yo me siento como enano espiritual. Digo, Dios mío, les he contado la historia de que cuando conocí a mi esposa en la universidad, ella era toda una intercesora y yo apenas podía decir el Padre Nuestro, hombre. Y una vez me invitó a orar con ella toda la noche y cuando me encontraron dormido en una banca me sacaron del templo. Yo no sabía orar como ella y he visto gente que puede orar por horas y me da un poco de envidia espiritual, pero el chiste es que tenemos que considerar si realmente funciona o si no funciona. Y yo aprendí una lección sota en esta enfermedad que me pasó en la última semana, que sí es importante. Y yo me imagino que si yo hubiera tomado la molestia de orar, Dios me habría protegido durante mis últimos 10 días del ayuno. Y si Dios es soberano, uno puede pensar, ¿realmente van a cambiar algo nuestras oraciones? Porque la gente es muy buena para usar esta palabra soberana, una vez que conocen un poco de Dios. Y entonces, para no tomar responsabilidad personal, nosotros simplemente podemos decir, pues, Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Bueno, si Dios es soberano, y yo creo que es, nada más mi definición de soberanía no va a ser la misma que a algunas personas. Pero si Dios es soberano, ¿para qué orar? Si Dios puede hacer lo que quiera, ¿para qué orar? ¿Cuán diferencia va a hacer mi pequeña oración en la tierra? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y no vamos a escuchar lo que dijo pastor fulano de tal o Randy o nadie más. Vamos a ver lo que Jesús dice acerca de la oración, porque Él es la fuente de vida. Amén. Y voy a leer de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, y les quiero enseñar unas cositas acerca de la oración. Créeme que este mensaje me ha provocado a mí orar mejor en mi casa, a orar más en mi casa. Lo que pasó conmigo en esta semana pasada me ha provocado y me ha ayudado a entender cuán seria es la oración. Y que mis oraciones, como las tuyas, sí hacen una diferencia. Ese texto es súper famoso. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Déjenme leerle, es muy breve. Dice así, Jesús hablando, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes? Jesús está hablando con una multitud de gente, entonces les echa la pregunta como yo hago con ustedes. Él dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Yo espero que no haya una sinvergüenza así entre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo crees, no? O si le pide un pescado, le da una serpiente, imagínense. Pues si ustedes, aún siendo malos, ¿cuántos pueden entender que aún estamos malos? Es decir, que no estamos perfectos todavía, estamos trabajando en ello. Pues yo estoy trabajando en ello, pero Dios mío, he ayunado por 37 años y a veces me brota un cuerno, ¿tú crees? Es decir, que
aún con todo el esfuerzo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, todavía no somos perfectos. En este grupo había mucha buena gente, pero no eran perfectos todavía. Pero no es por eso que vamos a ser carnaluchos, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en nuestra perfección. No obstante, hay que darte cuenta, no soy perfecto. ¿Pueden decirlo conmigo? No soy perfecto. Estoy en un proceso. Este proceso se llama la santificación. Hay un texto en Hebreos que me encanta que dice: a los que Jesús santificó por completo, los está santificando. Cuando yo recibí a Jesús, me santificó por completo. Y después me dejó una tarea. Y es como esto: tú vas a seguir trabajando en eso. Sí, y él sigue santificándome y a ti todos los días. Entonces somos malos de este sentido. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Hay alguien aquí, además de su servidor, que ha dado buenas cosas a sus hijos? Aunque si no lo reconocen, ¿verdad? Aunque son ingratos, les hemos dado buenas cosas, ¿sí o no? Si todos los padres normales sobre la faz de la tierra dan buenas cosas a sus hijos. Aunque no son perfectos los padres, y mucho menos son perfectos los hijos. Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Amén, palabra de Dios. Podemos darle gloria al Señor. Ahora bien, si Dios es tu Padre celestial, Jesús quiere que sepas, si Dios es tu Padre celestial, ¿y cómo se hace tu Padre cuando nazcas de nuevo y confieses a Jesús? Si Dios es tu Padre celestial, Él quiere darte cosas buenas. Ese es un hecho. Dios quiere darte cosas buenas. Digan conmigo: Dios es mi Padre. Yo soy su hijo. Él me quiere dar cosas buenas. Y esa es la verdad. Dios te quiere dar cosas buenas. Les quiero repetir lo que Jesús dijo: si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Por ejemplo, Jesús dio un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Obviamente nadie, menos que sea loco, ¿verdad? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues nadie. Jesús utilizó como hipérbole para mostrar a la gente: mira, hasta ustedes dan buenas cosas y no son nada como su Padre que está en el cielo. ¿Cuántos de nosotros podemos entender que Dios es mucho mejor que nosotros? Podemos entender eso, ¿verdad? Dios es muchísimo mejor que nosotros. Yo no me comparo con Él, aunque trato de imitarle, aunque Él es mi papi, aunque yo le admiro y trato de ser más como Él cada día, todavía estoy lejos y tengo que reconocer, Él es bueno. Él es muchísimo mejor y más bueno que yo, ¿sí? Y si yo soy capaz de bendecir a mis hijos, si yo soy capaz de sacrificar para mis hijos, si a mí me da gusto ver el gozo en el rostro de mis hijos cuando yo les doy algo, ¿cuánto más mi Padre en el cielo, que es completamente bueno, completamente justo, que me ama con un amor perfecto? Porque hasta nosotros, padres terrenales, somos egoístas. Es como hay nada más una tortilla, a lo mejor la mamá le da la tortilla al hijo, pero el papá no. ¿Ya comiste, glotón? No, no hay un ser humano tan bueno como Dios. Ni la mamá es tan buena como Dios es bueno. Y Dios está diciendo, mira, Jesús está diciendo: mi Padre es mejor que cualquier persona que tú has conocido. Y mi Padre te quiere bendecir. Si tú eres su hijo,
tienes un derecho de bendición. Si tú eres su hijo, ya estás en la familia. Si tú eres su hijo, tienes que entender que es el deseo y el gozo de su padre bendecirte. Pero muchas veces, ¿cuál es el problema? Porque hay muchos cristianos que andan bajo el estándar de la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden atestiguar conmigo? Yo, quizás seas tú, si no conoces uno, que dices, yo conozco cristianos tan pobres que cuando alguien los ve se esconde porque andan pidiendo prestado siempre. Yo conozco cristianos que la primera cosa que sale de su boca, si tú te equivocas, como para preguntarles cómo estás, ¡ay, me va mal! Préstame, me va mal. Siempre es algo. No tienen dinero, no tienen salud, no tienen mujer, no tienen hijos, no tienen hombre, no tienen perro, no tienen algo. Y siempre hay gente que uno aprende. Ya no le voy a preguntar cómo le va porque no tengo tiempo de escuchar toda su mala suerte. No puedo decir que les veo porque por las paraguas no veo todos, pero está bien. Hemos conocido gente así. Entonces uno podría decir, bueno, espérame tantito, quiero creer que esta persona realmente es salva. Quiero creer que esta persona realmente es hijo de Dios. Y entonces, si Dios le quiere bendecir, porque es su hijo, porque él no es bendecido. ¿Han preguntado eso? ¿Han pensado? Porque yo conozco cristianos, mejor que no testifiquen, hombre. Yo conozco cristianos, si me dicen, pastor, yo quiero testificar, mejor cállate. Porque tu testimonio está tan mal que van a pensar que así somos. Y hay cristianos que su vida es tan deshecha que si dijeron al vecino católico que deben aceptar a Cristo con buena razón, que no quiere aceptar a Cristo porque no quiere ser miserable también. ¿Están conmigo? Entonces nos deja con la duda. Si Dios es el Padre de todos nosotros que creemos, y Dios es bueno, y Dios nos quiere bendecir, ¿por qué hay algunos cristianos nunca bendecidos? Y les voy a decir, porque nunca pidan. Porque nunca pidan. Nunca toman la molestia de orar. En vez de pedir a Dios, piden a su hermano. En vez de pedir a Dios, piden a la suegra. En vez de pedir a Dios, piden al banco. Yo no sé cuántas veces gente ha venido a mí por un consejo, pastor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Tengo esta situación y siempre les voy a preguntar, ¿y has orado? ¿Y saben lo que la mayoría dicen? Pues no. A ver. Tú dices que tu Padre es bueno y es todopoderoso. Tú tienes una necesidad y tú vienes a olla de Amazoc para preguntarme a mí de barro qué debes hacer, y no has preguntado a aquel que sabe todo y a aquel que te ama mucho más que yo te amo. ¿No lo has tomado la molestia de preguntarle? Con razón que estás en la miseria. ¿Sí o no? Estás en la miseria no porque no tienes padre. Estás en la miseria no porque Él no te ama. Estás en la miseria no porque Él no tiene. Estás en la miseria por bruto y no llegar a pedir a tu padre lo que tú necesites. Perdón el bruto, pero ya no puedo retraerlo. Fue bruto, ¿o no? ¿Te imaginas el hijo del hombre más rico en Tlaxcala pidiendo a su vecino pobre unos 100 pesos? Deberíamos estar rete loco. Conocemos su papá y ahí está pidiendo la ancianita 100 pesos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Te imaginas a alguien esperando fuera? Esperando verte? Imaginen algo conmigo. Hay una persona que te quiere ver. Esa persona va a tu casa. Tú tienes una barda con un portón, y esta persona ahí está afuera, pero la persona nunca toca el timbre.
La persona nunca chifla. La persona nunca grita. Y cuando nadie llega a la puerta, esta persona se va y cuenta a toda la gente que ustedes conocen. ¿Qué crees? Fui a la casa del apóstol y no me atendió. Fui a la casa de fulano y ni siquiera me abrieron la puerta. Yo estaba en gran necesidad y fui a la casa de una hermana en Cristo y nadie salió a atenderme. Todos decíamos, hombre, no supimos que estabas afuera. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero sí, Dios me conoce, Dios sabe dónde estoy. Pero bueno, sí, claro que sí, Dios te conoce, pero ahí te va. ¿Cuánto le debe importar a Dios algo que no te importa a ti lo suficiente, ni siquiera para tomar la molestia de orar? ¿Cómo vas a echar la culpa a Dios por no suplir tu necesidad? Si tu necesidad real, si te importara, tomarías la molestia de levantar la voz y doblar la rodilla y pedir a aquel que tú crees decir que tiene todo lo que tú necesitas, ¿sí o no? Hay que pedirle al Padre. Hay que pedirle, digan conmigo, hay que pedirle las buenas cosas que Él nos quiere dar. Hay que pedirle. Hay que pedirle. No te atreves a pedir a un ser humano si no hayas hablado con Dios. Le vas a insultar. ¿Qué madre hay aquí? Buenísima cocinera. Siempre cocinando para su familia. Y el hijo anda ya con la vecina buscando un taco. ¿No le agarrarías de la greña? Unas buenas cachetadas, un chanclazo, algo para decir, ¿qué tipo de hijo eres? Que andes buscando la vecina cuando mi comida es 10 veces mejor que la suya. Y siempre disponible. ¿O que no tienes madre o qué, hijo? Si yo aquí estoy. Eso es lo que ustedes hacen con Dios. No, ni siquiera quieren tomar la molestia para orar. No, quieren que un ministro haga toda la chamba. Amén. Qué bravo, es que tengo hambre. Bien, pero la oración es grande. Solo les quiero... Ahora, claro, hay cosas que oramos que son estupideces. Y Dios no las escucha. Ahorita les voy a mostrar eso. Pero y perdón, hoy soy un poco grosero. Es el hambre. Ya tengo a alguien a culpar. Pero mucha gente ora mal. Y la oración es muy grande. Hay libros sobre la oración y yo tengo que decir en unos pocos minutos algo que les va a servir. Pero si escuchan, ahorita les voy a enseñar 3 claves de oración. Si lo practican, les va a servir. ¿Están listos? Ok. Hay que pedir a Dios, pero hay que pedirle en el nombre de Jesús. Por eso, todas las oraciones que hicieron como católicos a través de una virgen, a través de un santo, no valieron ni un cacahuate. Porque la Biblia está clara. Déjenme leerles lo que Jesús dijo de pedir al Padre. Él dijo en Juan 14, 13 y 14, Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Por eso aquí siempre nos va a escuchar decir en el nombre de Jesús, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice, mira, tú no tienes que... ningún santo va a contestar tus oraciones. Yo que estoy sentado a la diestra de mi Padre, yo voy a contestar tus oraciones cuando tú sepas cómo pedir. Y la primera cosa que saber que pedir es que tú tienes que llegar al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto simplifica la oración. No tienes que checarle el calendario a ver en cuál nombre oro. En el nombre de Jesús. San Francisco cumplió años allá en mi pueblo. Cohetes toda la noche.
pero yo no voy a pedirle a San Francisco ni un hilo porque Él no es capaz de darme nada. Yo voy al Padre en el nombre de Jesús y Jesús contesta mis oraciones. Podemos darle gloria. Hay que pedir en el nombre de Jesús. No en el nombre de Jehová o muchos nombres que el Padre tiene. Sí, podemos usar sus nombres en oración. Pero la única razón que nosotros podemos dirigirnos a Dios es como dice en el libro de Hebreos capítulo 4. Ya que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, nos aferramos a la fe que profesamos, porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pero uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y esto hacemos en el nombre de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Jesús es el Señor. Santificado sea el nombre del Padre por la exaltación del nombre de su Hijo Jesús. Hay que ir en el nombre de Jesús. Tiren estos inútiles santos y vírgenes de sus casas y dejen de llevar dos caminos a la vez, porque no hay un auto en la tierra que puede llevar dos carreteras al mismo tiempo, y hay un solo camino que llega al cielo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quitan esta brujería de alrededor de tu cuello creyendo que te da buena suerte, porque solo te trae maldición. Jesús está en mi corazón, no en mi cuello. Bien. Es que tengo hambre, hombre. Número 2. Hay que orar conforme a la voluntad del Padre. Porque el nombre Jesús no es una palabra mágica para salir con la tuya. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás diciendo de parte de Jesús, en representación de Jesús, como haría Jesús. Si tú dices Jesús, pero estás pidiendo como chanclas, no vale. Cuando oramos en el nombre de Jesús, tiene que concordar con la voluntad de Jesús, con la vida de Jesús, con el carácter de Jesús. Hay que orar conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo siempre es la mismísima voluntad, porque son uno. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 5, escuchen esto: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, Dios oye todas nuestras oraciones, porque oramos conforme a su voluntad. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Lo que le hemos pedido. Hay que orar conforme a la voluntad del Padre. Quiero que se quede bien claro. Primero hay que orar en el nombre de Jesús, pero solo porque tú pongas Jesús y no María o Guadalupe o San Fulano, no es garantía que Dios va a escuchar tus oraciones, porque Dios no permite que los brujos lo manipulen. Nosotros oramos conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad nuestra. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros, hay cristianos que, imagínate los bárbaros: Señor, a mí me cae bien la esposa de mi vecino, regálamela por favor, en el nombre de Jesús. Dios está diciendo: estás rete loco, hombre. ¿No leíste que no debes de codiciar algo que pertenece a otra persona? ¡Ay, qué chulada camioneta esta, Padre! Dámelo, te pido en el nombre de Jesús. Tampoco, hijo. ¿Por qué no me preguntes lo que te quiero dar y después puedes orar con fe? ¿Por qué no leas mi palabra para ver lo que me
cae bien y lo que me cae mal, para que no vengas aquí perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué no escuches lo que mi espíritu te dice? Para que sepas cómo orar conforme a mi voluntad. ¿Sabes que Dios no va a contradecir su palabra? Una de las grandes trampas de muchas personas es que la palabra de Dios dice algo y ellos dicen algo diferente. Y tú puedes orar en el nombre de Jesús hasta que las vacas regresen a la casa, pero si lo que estás orando no está alineado con la voluntad del Padre, el Padre no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque te ama. ¿Hay alguien aquí, además de un servidor, que sus hijos le ha pedido algo que usted cree que no le conviene y usted no le entregó? Claro. Porque tu hijo quiere jugar con un cuchillo, ¿a poco le vas a regalar uno? Papá, 5 años, papá, cómprame una pistola, pero no estás de veras, en Tepito. No, ¿cómo crees, hijo? No. Sí, esa es tu voluntad, pero no es la mía. Y el Padre siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, primero, pues hay que pedir en el nombre de Jesús. Pero también hay que pedir conforme a la voluntad del Padre. Y uno más. Hay que pedir con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces díganlo conmigo. En el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Si podemos recordar esto, de veras, hermanos, sus oraciones van a cambiar. Y van a comenzar a haber respuestas. Porque si no es la voluntad del Padre, no tienes confianza delante de su trono y no vas a recibir. Si no es en el nombre de Jesús, ni al trono vas a llegar. Nadie te va a apelar en el cielo. Y últimamente, aún orando en el nombre de Jesús, aún orando lo mejor que sepamos orar conforme a nuestro conocimiento de su voluntad, aún así a veces no sabemos cómo orar. Déjenme leerles lo que dice la Biblia. Romanos 8. La Biblia dice: asimismo en nuestra debilidad. ¿Hay alguien que tiene debilidad? ¿Sabe lo que es nuestra debilidad en oración? Nuestra debilidad en oración es nuestra ignorancia. Todos somos ignorantes a un cierto nivel, porque solo Dios es omnisciente. Es decir, que solo Dios sabe todo. Entonces, si yo no sé todo, ¿cómo voy a estar seguro que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Pues con la ayuda del Espíritu Santo. No, todos nosotros tenemos una debilidad. Vamos a orar y creemos que sabemos cómo debemos de hacerlo, pero puede ser que vayamos a orar mal. Entonces hay una clave que nos queda para ayudarnos a estar seguros que podemos orar bien. Y esto es recibir la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. ¿Esto les ha pasado? Tienes que orar y dices: Dios mío, ni dónde, no sé. Ni por dónde agarrar este problema, no sé. Bueno, Dios supo o sabía que tú ibas a tener este problema, que yo tengo este problema. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo le doy gracias a Dios que apenas ustedes vieron esta palabra en acción aquí en esta plataforma con la pastora, nuestra profeta. Porque a veces nosotros sabemos que Dios está cerca. Sabemos que hay una necesidad. Pero no tenemos palabras en nuestro idioma para poder expresar lo que Dios quiere que digamos. Pero el Espíritu Santo que mora en los creyentes acude a ayudarnos. Y nos da gemidos y lenguas para poder expresar al Padre precisamente lo que Dios quiere que se diga en ese momento. Y Dios, que examina los corazones,
Dios está examinando tu corazón y el mío. Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes. Y mira, eso está hermoso. Conforme a la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda en dos maneras a hacer esto. Primero, lo que quiero que entiendan. Si permitimos que el Espíritu Santo nos ayude en la oración, siempre vamos a orar conforme a la voluntad del Padre. Y cuando oramos conforme al Padre, siempre vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces no podemos dejar el Espíritu Santo fuera de la ecuación. Tenemos que permitirle que nos ayude, que venga. El Espíritu Santo te puede, si tú no hablas en lenguas todavía, o aun si hablas en lenguas, una manera que el Espíritu Santo acude a ayudarte es saber cómo orar en tu propio idioma. Por ejemplo, si tú comienzas a hablar como perico de cosas que Dios no le interesa, el Espíritu Santo puede decir en tu corazón: no es por allá, hijo. No es por allá, hija. No lo pidas eso. Sí, porque no hay nadie en la tierra que conoce la voluntad del Padre más que el Espíritu Santo. Jesús está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está en la tierra y está en nuestros corazones que somos salvos. Y Él sabe lo que el Padre va a contestar y lo que el Padre no va a contestar. Entonces, antes de abrir la boca y correr a todo dar, siéntate un momento cuando vas a orar y pídele: Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Enséñame cómo lo que el Padre quiere escuchar de mí hoy. Te va a ayudar. Y otra gran manera que Liz y yo usamos constantemente es orar en lenguas. Yo oro en lenguas diario. Oro en lenguas y oro en lenguas y oro en lenguas. Porque yo tengo la plena seguridad, cuando yo estoy orando en lenguas por la llenura del Espíritu Santo, que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Ni siquiera sé lo que estoy pidiendo, pero sé que estoy pidiendo algo bueno. Y sé que Dios me va a escuchar y Dios va a contestar mi oración, porque estoy orando conforme a su voluntad, porque el Espíritu vino a ayudarme. Gracias, hijo. El Espíritu vino a ayudarme. Ahora termino con esto. Entonces, ¿cuáles son los tres claves? En el nombre de Jesús. Digan conmigo: en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el segundo? De acuerdo con la voluntad del Padre. ¿Y el tercero? Con la ayuda del Espíritu Santo. Así garantizado que sus oraciones van a ser contestadas. ¿Y qué va a ser el resultado cuando Dios comienza a obrar en ti? Pues entre la presentación de un problema en la tierra y la manifestación de una respuesta del cielo, la persona que ora tiene un guardián que le cuida, que es la paz de Dios. Porque aun cuando tú oras completamente como debes, con estas tres claves, no quiere decir que la respuesta va a llegar mañana. No sabemos cuándo va a llegar la respuesta. Pero entre la presentación del problema terrenal y la presentación o manifestación de la respuesta celestial, hay un guardián para los que oran. Y la guardián para los que oran es la paz de Dios. Tú puedes tener paz mientras tú esperas la promesa que tú sabes que va a llegar. Tú vas a tener paz mientras que tú estás esperando lo que tú sabes es la voluntad de Dios para tu vida. Pablo lo dijo en Filipenses 4. Él dijo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus oraciones, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Denle gloria. Amén. Oh, la paz de Dios. Yo conozco esta paz. He vivido esta paz. Esta paz es mía. Quiero contarles algo más y termino. El día miércoles, cuando entregué mi ayuno entre la enfermedad y el sentido de fracaso, lloré, sabiendo que no iba a cumplir mi meta. A lo mejor una falta de fe mía. Pero algo hermoso pasó en nuestra familia que les quiero contar. Mis 3 hijos que están en Estados Unidos dijeron a su mamá, porque ella estaba hablando con ellos, parece que tu papá no va a poder y que va a entregar su ayuno, está mal. Y ellos dijeron, no se preocupen, mamá, nosotros vamos a cumplir los 10 días para él. Y comenzaron a ayunar. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no se preocupe, nuestro papá, nosotros le entramos y le cumplimos los 10 días que le hace falta. Y ahora yo tengo paz. Sí, el resultado de una oración correcta es la paz de Dios. Porque lo que yo no pude hacer solo, mis hijos van a cumplir. Ayunando y orando para que la voluntad de Dios se cumpla. Y de eso se trata la oración. No para que mi voluntad se cumpla, no para que tu voluntad se cumpla. La oración es para que la voluntad de nuestro Padre se cumpla en la tierra. La voluntad de tu Padre es bendecirte, es levantarte, es sanarte, es prosperarte. La voluntad de tu Padre es que tú parezcas a un hijo, a una hija suya. La voluntad del Padre es que sea glorificado cuando toda la gente ve en tu vida la marca de un hijo y una hija de Dios. Venga a su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén.